El Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy, ¿no? Hoy vemos en sí el Evangelio se trata de la predicación de Jonás, ¿no? Quizá muchos no sabemos qué significa la predicación de Jonás, ¿no? Jonás, que fue tragado por una ballena, ¿no? Y 3 días estuvo y después la ballena lo vomitó entero, ¿no? A Jonás Dios lo utilizó para que fuera y predicara la conversión al pueblo de Nínive. El Nínive era un pueblo pagano, ¿no? Y es de tal manera que Jonás fue a anunciarles, no exactamente a decirles, pedirles la conversión, porque ya era un pueblo que no creía en Dios, ¿no? Y Jonás fue enviado para anunciarles la destrucción, que en 40 días sería destruida esa ciudad, porque era un pueblo que no creía, un pueblo perdido, se puede decir, ¿no? Y vemos aquí que es la predicación de Jonás, como ni el mismo Jonás lo imaginaba, logró que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Lean hoy día la primera lectura del día de hoy. Vemos que hasta el rey se vistió de ceniza, los niños, los animales, todos, en señal de arrepentimiento, ¿no? Y Dios tuvo compasión de ellos y no permitió que este pueblo se destruyera. Queridos hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. El pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados solo con la señal de Jonás y cómo Dios les otorga el perdón. Y también vemos, aquí vemos que Jesús dice, ¿no? Vamos a ver un ratito. Aquí Jesús les dice: así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y nos dice también que ya no habrá más señales, que no estemos pidiendo señales, ¿no? De esa clase, como se dice, ¿no? Y Jesús nos habla de Él. Él es la verdadera Señor. Jesús nos habla de la generación perversa y en que será Él mismo, como la señal de Jonás, quien nos dé muestra de
salvación. De igual modo que Jonás fue atrapado por el cetáceo y pasaron 3 días para que lo arrojase entero y así salvar la vida de la tripulación, porque cuando la tragó el cetáceo estaban en un barco que iba a naufragar, ¿no? Y gracias a eso la tripulación se salvó. De igual manera Jesús es arrojado no exactamente a la manera de la señal de Jonás, pero se hace una comparación, ¿no? La señal de Jesús. Jesús es arrojado a una cruel muerte para salvarnos del pecado. Así Jesús pasó 3 días en el seno de la tierra, antes de abandonar la tumba, antes de vencer la muerte, porque Él estuvo 3 días sepultado y al tercer día resucitó, como todos los que creemos y sabemos y estamos, y nuestra fe nos lo dice, resucitó. No estuvimos en ese tiempo, pero creemos que resucitó. Y nos dice, no habrá más señal de Jesús para cada generación que su muerte y resurrección. Es la mejor señal que tenemos, queridos hermanos. Jesús dio su vida libremente, señal del increíble amor de Dios por nosotros. Jesús dio su vida para salvar la nuestra, y su resurrección entre los muertos es señal de su divino poder. Él venció a la muerte y nos ofrece también al fin de los tiempos, también resucitaremos con Él. Es una señal de amor jamás dada por nadie. Nadie ha venido a dar la vida por nosotros. Nadie ha padecido una muerte en cruz. Nadie ha sido flagelado por nosotros. Nadie, queridos hermanos. Solo Jesús. Jesús dio la vida por nosotros. Y la muestra más grande de su amor es su muerte y su resurrección. Jonás predicaba la destrucción de Nínive y Jesús predicaba la buena nueva de la salvación. Queridos hermanos, el miércoles pasado estábamos celebrando miércoles de ceniza, como recordarán. Acudimos al templo para que nos impongan en la frente una crucecita con ceniza, que la hacen de las crucecitas de la Semana Santa anterior, del Domingo de Ramos, ¿no? Anterior, y las hacen ceniza. ¿Y qué nos decía el Padre a la hora de imponer esa ceniza? Arrepiéntete y cree su salvación, y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Preguntémonos, cuestionémonos, hagamos un examen. ¿Estoy arrepentido? ¿He recibido esa señal en mi frente al empezar esta cuaresma? ¿Estoy tratando al menos de reconciliarme con el Señor, de arrepentirme de todo lo malo que pueda haber hecho? ¿Y creo en el Evangelio? ¿Creo en la palabra de Dios? Cuidado, hermanos, porque muchos podemos decir sí creo, pero en el fondo no, porque ni siquiera creemos en su palabra, en el Evangelio. Es la palabra de Dios. Todo lo que está contenido en la Biblia es la palabra de Dios, que no cambiará, como nos dice en cierto Evangelio del Señor. Ni una coma, ni una letra será cambiada. Podrá cambiar todo a través de la historia, pero la palabra de Dios no. Y aquí nos dice el Señor, miren, los habitantes de Nínive resucitarán en el día de juicio junto con la gente de hoy y los acusarán. ¿A quién se refiere? Aquellos que no acogieron esta buena nueva, aquellos que no acogieron la invitación a la conversión, al arrepentimiento.
El pueblo de Nínive se levantará, dice Jesús en el Evangelio de hoy, y los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. ¿Quién es el mucho más que Jonás? Es Cristo. Cristo, querido hermano. Cristo que nos dio la mayor muestra de su amor. Y nuestra respuesta debe ser también de amor, de conversión, de seguimiento. Tenemos que prepararnos, no esperar la última hora, quizá no tengamos tiempo. Ya comencemos, empecemos, si estamos alejados de Dios, regresemos a ese camino o emprendamos ese camino que alguna vez, si nunca lo has seguido, empréndelo, ¿no? Acércate a Dios, acércate a su palabra. Queridos hermanos, empecemos, si estamos tan alejados de Dios, empecemos, propongámonos todos los días leer un poco de la Biblia y ahí sí ir avanzando. Te lo propongo, te invito y vas a ver cómo va a haber un cambio rotundo en tu vida. La palabra de Dios es vida, es alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida. Empieza a leer la palabra y verás cómo te sentirás fortalecido, tu fe se sentirá fortalecida y tendrás la seguridad, la certeza de que Dios existe y tendrás ese deseo de seguirlo, de hacer su voluntad. Así es, queridos hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio. Compartan la palabra de Dios, compartan este enlace con sus contactos. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Y reflexiona, arrepiéntete y cree en el Evangelio. En esta frase, reflexiona. Que esta cuaresma nos lleve al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios y a conocer su palabra, alimentarnos de su palabra, fortalecernos con su palabra para los momentos de tribulación, para enfrentar todo lo que la vida nos trae. Porque esta vida, queridos hermanos, estamos expuestos a muchos peligros. El enemigo no descansa, acecha a tu puerta, pero Dios camina contigo y solo basta que lo reconozcas, que lo busques. ¿Cómo lo vas a buscar? En la oración. La mejor forma de encontrarse con Dios es en la oración. Recuerda siempre, Dios te ama. Que tengas un bendecido día en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.